Hay presencias que no cazan por un lugar, sino por una persona. No importa si corres, si te mudas, si te escondes o rezas, una vez que te miran, algo queda marcado en ti. Esta noche te voy a relatar 3 historias sobre entes que persiguen sin cansarse, seres que no conocen fronteras ni descanso y que caminan detrás de sus víctimas hasta quebrarlas. Apaga la luz, ponte cómodo, porque cuando estas historias comienzan, ya no hay forma de escapar. Soy ingeniero civil y durante mucho tiempo me dediqué a viajar por todo el país supervisando obras y proyectos. Algunas personas creen que mi trabajo es aburrido, pero déjenme contarles que he vivido cosas que jamás voy a poder olvidar. Cosas que todavía me quitan el sueño y que me hacen dudar de todo lo que creía saber sobre este mundo. Todo comenzó hace algunos años, cuando me enviaron junto con 2 compañeros de trabajo a los límites entre Guerrero y Oaxaca. Mis compañeros se llamaban Osvaldo y Alejandro. Los 3 nos conocíamos bien. Habíamos trabajado juntos en varios proyectos y siempre nos llevamos de maravilla. Éramos buenos amigos, de esos con los que puedes bromear y pasar el rato después de una larga jornada de trabajo. El proyecto en esa zona duró casi 3 semanas. Eran tierras remotas con pocos pueblos alrededor y menos servicios de los que uno está acostumbrado en la ciudad. Pero terminamos antes de lo esperado. Y como era viernes por la tarde, decidimos quedarnos el fin de semana en lugar de regresar de inmediato a la Ciudad de México. Queríamos descansar un poco y conocer la zona. Después de todo, habíamos trabajado duro y merecíamos un respiro. Nos hospedamos en un hotel modesto pero limpio, cerca de la carretera principal. No era nada lujoso, pero tenía lo necesario para pasar un par de noches cómodas. El sábado por la mañana, mientras desayunábamos en el comedor del hotel, escuchamos a un grupo de turistas hablar sobre una playa hermosa que estaba a unos kilómetros de distancia. Decían que se podía llegar caminando por un sendero que atravesaba un bosque pequeño y luego bajaba hacia la costa. La idea nos pareció perfecta. Ninguno de nosotros había visto el mar en meses y la posibilidad de caminar por un sendero tranquilo nos entusiasmó. Tomamos un autobús que nos dejó en un punto de la carretera, justo donde comenzaba el camino que llevaba hacia la playa. El conductor del autobús era un hombre mayor, de piel curtida por el sol y mirada seria. Cuando le dijimos que pensábamos caminar por ese sendero, frunció el ceño y nos miró con desconfianza. No es que nos dijera nada directamente, pero su expresión era clara. Nos advirtió con pocas palabras que no nos alejáramos del camino principal y que procuráramos regresar antes de que oscureciera. En ese momento, sus palabras nos parecieron exageradas. Pensamos que era solo un hombre mayor con supersticiones de pueblo. Le agradecimos de todos modos y nos bajamos del autobús. El sendero comenzaba entre árboles altos y frondosos. El clima era cálido pero agradable, y había una brisa suave que venía del mar. Caminamos con tranquilidad, conversando sobre cosas sin importancia y disfrutando del paisaje. El camino estaba bien marcado, y aunque no había muchas personas alrededor, parecía seguro y fácil de seguir. Osvaldo bromeaba sobre cómo extrañaba la ciudad, mientras Alejandro tomaba fotos a cada 2 pasos. Yo iba adelante, abriendo camino y disfrutando del silencio del bosque. Pasamos casi 2 horas caminando sin contratiempos. El sendero parecía interminable, pero no nos preocupaba. Estábamos relajados, lejos del estrés del trabajo, y con ganas de llegar a la playa para echarnos en la arena y olvidarnos de todo. Sin embargo, a medida que avanzábamos, comencé a notar algo extraño. El bosque se había vuelto más denso, y los árboles parecían crecer más juntos, como formando una especie de túnel verde sobre nuestras cabezas. La luz del sol que antes se filtraba entre las ramas ahora apenas se veía. Todo se había vuelto más oscuro, más cerrado. Osvaldo fue el primero en mencionarlo. Dijo que sentía que llevábamos caminando demasiado tiempo, que el sendero debería haber terminado ya. Alejandro revisó su teléfono, pero no teníamos señal. Intenté mantener la calma y les dije que seguramente estábamos cerca, que solo era cuestión de seguir un poco más. Pero en el fondo, yo también empezaba a sentir algo extraño, una incomodidad que no podía explicar. Entonces sucedió algo que nos dejó helados. La luz del día,
Lo poco que quedaba filtrándose entre los árboles comenzó a desaparecer de forma antinatural. No era como un atardecer normal, donde el sol baja poco a poco y el cielo se tiñe de colores. No, esto fue diferente. Fue como si alguien hubiera apagado un interruptor. En cuestión de minutos pasamos de tener luz suficiente para ver el camino a estar prácticamente en completa oscuridad. Los tres nos detuvimos al mismo tiempo, confundidos y asustados. No podía ser tan tarde. No habíamos caminado tanto tiempo. Fue entonces cuando escuchamos el primer grito. Era un grito de mujer. Agudo, desgarrador, lleno de terror y desesperación. Venía desde algún punto del bosque, pero no podíamos determinar de dónde exactamente. Parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Los tres nos quedamos paralizados, mirándonos entre nosotros con los ojos abiertos de par en par. Nadie dijo nada durante unos segundos que parecieron eternos. Alejandro fue el primero en hablar, con voz temblorosa. Dijo que tal vez era alguien que necesitaba ayuda, que quizás había una persona herida o perdida en el bosque. Osvaldo negó con la cabeza inmediatamente. Dijo que ese grito no sonaba normal, que había algo muy malo en él. Yo estaba de acuerdo con Osvaldo, pero una parte de mí todavía quería creer que había una explicación lógica. Quizás era un animal, o el eco de algo distante que el bosque amplificaba de forma extraña. Entonces el grito volvió a sonar. Esta vez más cerca, mucho más cerca, y luego otro, y otro más. Eran varios gritos, todos de mujer, todos llenos de angustia. Parecían rodearnos, moverse alrededor de donde estábamos parados. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Osvaldo agarró mi brazo con fuerza y susurró que teníamos que salir de ahí inmediatamente. Intentamos regresar por donde habíamos venido, pero en la oscuridad todo se veía igual. Los árboles formaban sombras confusas, y el sendero que antes parecía tan claro, ahora se había convertido en un laberinto imposible de descifrar. Encendimos las linternas de nuestros teléfonos, pero la luz apenas penetraba la oscuridad densa que nos rodeaba. Era como si la misma noche se tragara cualquier rayo de luz que intentáramos proyectar, y entonces comenzó lo peor. La hierba alta que crecía a los lados del sendero empezó a moverse. No era el viento. El aire estaba completamente quieto, sin una sola brisa, pero la hierba se agitaba violentamente, como si algo estuviera corriendo entre ella, muy cerca de nosotros. Podíamos escuchar el sonido de las plantas rozándose, el crujir de ramas pequeñas rompiéndose bajo algo pesado. Alejandro comenzó a respirar rápido, casi hiperventilando. Dijo que había algo ahí, que podía sentir que nos estaban observando. Yo también lo sentía. Era una presencia pesada, opresiva, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso. La sensación de estar siendo cazados era tan real que mis manos temblaban mientras sostenía mi teléfono. Los gritos continuaban, ahora mezclados con algo más. Un sonido que no puedo describir bien, como un lamento o un susurro rasposo que venía de la oscuridad. Las palabras no se entendían, pero el tono era claro. Era amenazante, lleno de odio. Osvaldo, en un acto de desesperación, tomó una piedra del suelo y la lanzó hacia donde la hierba se movía con más fuerza. Escuchamos un ruido sordo cuando la piedra cayó, pero la hierba dejó de moverse por solo un segundo. Luego se agitó con más violencia, como si lo que fuera que estuviera ahí se hubiera enfurecido. Los tres comenzamos a lanzar piedras en todas direcciones, gritando para ahuyentar lo que nos acechaba. No sé cómo, pero en medio del pánico logramos encontrar lo que parecía ser el camino de regreso. Corrimos sin mirar atrás, tropezando con raíces y ramas, golpeándonos contra árboles en la oscuridad. Mis pulmones ardían, mis piernas sentían que iban a fallar en cualquier momento, pero el miedo era más fuerte que el cansancio. Podíamos escuchar pasos detrás de nosotros. No eran pasos de animal, eran pasos humanos, pero pesados, arrastrando algo sobre la tierra. Corrimos por lo que pareció una eternidad, hasta que finalmente vimos luces a lo lejos. Era la carretera. Nunca en mi vida había estado tan feliz de ver el pavimento y los postes de luz. Llegamos jadeando, exhaustos,
con la ropa rasgada y llenos de rasguños. Nos detuvimos en medio de la carretera vacía, tratando de recuperar el aliento y procesando lo que acababa de pasar. No tuvimos que esperar mucho antes de que apareciera un taxi. El conductor disminuyó la velocidad cuando nos vio, pero no se detuvo de inmediato. Nos miró con desconfianza a través del parabrisas, como si estuviera considerando si debía ayudarnos o no. Finalmente se detuvo, pero cuando abrimos la puerta para subir, nos dijo que nos cobraría el doble de la tarifa normal. No nos importó. Le dijimos que sí, que lo que fuera, solo queríamos salir de ahí. Durante el camino de regreso al hotel, el taxista no habló mucho. Solo nos preguntó de dónde veníamos. Cuando le dijimos que habíamos estado en el sendero que llevaba a la playa, su expresión cambió. Se puso serio, incómodo. Nos dijo que esa zona era conocida por la gente del pueblo, que muchas personas habían entrado a ese bosque y nunca regresaron, que lo que fuera que nos había visto esa noche, seguramente nos estaría esperando. Sus palabras nos helaron la sangre. Le preguntamos qué quería decir con eso, pero no respondió. Solo aceleró el coche y subió el volumen de la radio, dejando claro que no quería hablar más del tema. Llegamos al hotel destrozados, tanto física como mentalmente. Nos metimos a nuestras habitaciones sin decir mucho. Yo me di una ducha larga, tratando de quitarme la tierra y el miedo del cuerpo, pero no funcionó. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos escuchaba esos gritos, sentía la presencia en la oscuridad. Al día siguiente regresamos a la Ciudad de México en el primer autobús que salió. No hablamos de lo que había pasado durante el viaje. Era como si los tres hubiéramos hecho un pacto silencioso de no mencionarlo nunca más. Queríamos olvidar, convencernos de que había sido el cansancio, el miedo irracional, cualquier cosa menos aceptar lo que realmente habíamos vivido. Pero las cosas no terminaron ahí. Ojalá hubiera terminado. Pasaron 2 semanas desde nuestro regreso. Osvaldo, Alejandro y yo volvimos a la rutina normal del trabajo. Teníamos que entregar un proyecto importante, así que nos quedábamos trabajando hasta tarde en la oficina casi todas las noches. Nuestro edificio de oficinas estaba en una zona céntrica de la ciudad, un lugar moderno y lleno de vida durante el día. Pero por las noches, después de las 10, el edificio se vaciaba casi por completo. Solo quedábamos nosotros y el personal de seguridad. Era un miércoles por la noche. Estábamos en el piso 8 trabajando en nuestras computadoras. La oficina era de planta abierta, con escritorios separados por divisiones bajas. Las luces fluorescentes zumbaban suavemente sobre nuestras cabezas, y el único otro sonido era el tecleo constante en los teclados. Yo estaba concentrado revisando unos planos cuando Osvaldo se levantó de su silla y se acercó a mi escritorio. Me preguntó si no sentía frío. Le dije que no, que la temperatura me parecía normal. Pero él insistió. Dijo que de repente había comenzado a sentir un frío intenso, como si alguien hubiera encendido el aire acondicionado al máximo. Alejandro también levantó la vista de su computadora y dijo que él también lo sentía. Me quedé quieto un momento, prestando atención, y entonces lo noté. La temperatura había bajado considerablemente. Podía ver mi propio aliento condensarse en el aire. Revisamos el termostato en la pared, pero estaba apagado. No tenía sentido. El edificio tenía calefacción. No debería hacer tanto frío. Regresamos a nuestros escritorios, sintiéndonos incómodos, pero tratando de concentrarnos en el trabajo. Teníamos que terminar esos reportes antes del viernes. Entonces escuchamos el primer ruido. Un golpe seco en el techo, justo encima de nosotros. Los tres levantamos la vista al mismo tiempo. El techo era de placas de yeso blanco, sin nada visible que pudiera causar ese sonido. Esperamos en silencio, y el golpe se repitió. Luego otro y otro más, como si alguien estuviera caminando sobre el techo, dando pasos pesados. Osvaldo se puso de pie, pálido. Dijo que iba a llamar a seguridad. Pero antes de que pudiera tomar su teléfono, escuchamos algo más. Un sonido de aleteo, como si un pájaro grande estuviera revoloteando dentro de la oficina. Pero no había nada visible. El sonido se movía de un lado a otro, pasando cerca de nuestras cabezas.
Podíamos sentir el desplazamiento del aire, como si algo invisible volara alrededor de nosotros. Mi corazón comenzó a acelerarse. Alejandro retrocedió hasta quedar con la espalda contra la pared, sus ojos siguiendo el sonido invisible que se movía por la oficina. Yo me quedé congelado en mi silla, sin atreverme a mover un músculo. Y entonces comenzaron los arañazos. Eran arañazos largos y deliberados como uñas o garras raspando contra el metal de los archiveros. El sonido era agudo, chirriante, y hacía que se me erizara la piel. Los arañazos se movían, pasando de un archivero a otro, acercándose lentamente a donde estábamos sentados. Osvaldo susurró mi nombre con voz temblorosa. Señaló hacia la puerta de cristal que daba al pasillo. La puerta estaba temblando, vibrando sobre su marco como si algo la estuviera empujando desde el otro lado. Pero no había nadie ahí. El pasillo estaba completamente vacío y a oscuras. La puerta dejó de temblar, y por un momento pensamos que todo había terminado. Pero entonces sucedió algo que me quitó hasta la última gota de valentía que me quedaba. En el suelo de la oficina, que era de madera laminada color claro, comenzaron a aparecer marcas. Eran huellas de pies descalzos, húmedas como si alguien acabara de salir del agua. Las huellas aparecían una tras otra, caminando desde la puerta de cristal hacia el interior de la oficina, hacia nosotros. Podíamos ver cada detalle: los dedos, el arco del pie, incluso las líneas de la planta. Pero no había nadie ahí, solo las huellas avanzando lentamente en nuestra dirección. Alejandro comenzó a rezar en voz baja. Osvaldo se aferró a su escritorio, incapaz de moverse. Yo sentía que mi cuerpo no me respondía, como si estuviera clavado a la silla. Las huellas se detuvieron justo frente a mí. Podía verlas perfectamente. Estaban a menos de 1 metro de distancia, y entonces lo sentí. Un peso se recargó en el respaldo de mi silla justo detrás de mí. No era imaginación, era real, físico. Podía sentir la presión, el peso de algo o alguien apoyándose en mi espalda. El respaldo de la silla se inclinó ligeramente hacia atrás, y un aliento frío rozó mi nuca. No sé cómo no grité. Estaba paralizado por el terror más absoluto que he sentido en mi vida. Más intenso incluso que aquella noche en el bosque. Porque esto estaba sucediendo aquí, en mi lugar de trabajo, en mi ciudad, en un espacio que se suponía seguro y familiar. El peso se quedó ahí durante lo que pareció una eternidad. Luego, lentamente, se levantó. Las huellas húmedas comenzaron a moverse nuevamente, alejándose de mi escritorio y dirigiéndose hacia donde estaba Osvaldo. Él las vio acercarse y se echó hacia atrás, tropezando con su propia silla y cayendo al suelo. Las huellas se detuvieron frente a su escritorio. Los cajones del escritorio de Osvaldo comenzaron a abrirse solos, uno tras otro. Los documentos y útiles que estaban dentro cayeron al suelo con estrépito. Lápices, papeles, calculadoras. Todo se desparramó como si manos invisibles estuvieran revolviendo todo con violencia. Alejandro corrió hacia la salida, pero la puerta de cristal no se abría. La empujó con desesperación, pero estaba como sellada. Entonces, tan repentinamente como había comenzado, todo se detuvo. El frío desapareció. Los sonidos cesaron. La puerta de cristal se abrió sin problema cuando Alejandro volvió a intentarlo. Los tres salimos corriendo de esa oficina sin mirar atrás. Bajamos las escaleras a toda velocidad y no paramos hasta llegar a la calle. Esa noche no volvimos al edificio. Llamamos a nuestro jefe desde un café cercano y le dijimos que habíamos tenido una emergencia. No podíamos decirle la verdad. Nadie nos hubiera creído. Al día siguiente tuvimos que regresar a terminar el proyecto. No teníamos opción. No podíamos justificar ante la empresa que no habíamos cumplido con nuestras obligaciones por algo que no podíamos explicar de forma racional. Trabajamos con todas las luces encendidas, con música sonando de fondo, haciendo el mayor ruido posible para no sentir el silencio. Terminamos el proyecto 2 días después, pero ninguno de nosotros volvió a quedarse solo en esa oficina después del atardecer. Han pasado años desde entonces. Ya no trabajo con Osvaldo ni con Alejandro. Cada uno tomó caminos diferentes, y creo que fue mejor así.
Nunca más hablamos de lo que pasó. Pero sé que ellos tampoco lo han olvidado. ¿Cómo podrían? A veces, cuando estoy solo en mi casa por la noche, siento ese frío repentino. Escucho pequeños ruidos que no puedo explicar, y me pregunto si lo que vimos aquella noche en el bosque realmente nos siguió hasta la ciudad. Si todavía está cerca, observando, esperando. El taxista tenía razón. Lo que nos vio aquella noche nos está esperando, y no creo que algún día me deje en paz. Esta historia comienza un martes por la tarde, cuando un padre de familia regresaba del trabajo a su casa ubicada cerca de las afueras del pueblo. Su hija Lucía, de apenas 3 años, jugaba en el jardín mientras su esposa preparaba la cena. Todo parecía normal hasta que la pequeña se acercó corriendo con los ojos llenos de lágrimas. «Papá, tengo miedo», le dijo la niña con voz temblorosa. «Me asustan los fantasmas de enfrente». El padre miró hacia la propiedad vecina, una finca abandonada que llevaba años sin ser habitada. Entre los árboles y la maleza crecida, la vieja construcción se alzaba amenazante contra el cielo del atardecer. Sonrió tratando de calmarla. «Son solo sombras, mi amor. Las ramas de los árboles proyectan formas raras cuando se mueve el viento», le explicó mientras la cargaba en brazos. Su esposa compartía la misma opinión. Ambos pensaron que era solo la imaginación de una niña pequeña, esas ideas que surgen cuando los niños empiezan a notar el mundo que los rodea. Sin embargo, con el paso de los días, el comportamiento de Lucía cambió de manera preocupante. La pequeña se negaba rotundamente a salir al jardín. Cuando jugaba dentro de casa, evitaba acercarse a las ventanas que daban hacia la finca. Por las noches lloraba y se aferraba a sus padres, diciendo que no quería dormir porque ellos vendrían a buscarla. Los padres comenzaron a inquietarse, pero aún así intentaban racionalizar la situación. El verdadero problema comenzó cuando llegó el momento de visitar a la abuela materna, quien vivía precisamente en la casa contigua a esa finca abandonada. Antes Lucía adoraba pasar los fines de semana con su abuela, pero ahora se negaba con todas sus fuerzas. Gritaba, pataleaba y lloraba desconsoladamente cada vez que sus padres mencionaban ir a visitarla. «No quiero, no quiero. Ellos me hablan, me piden ayuda», repetía la niña entre sollozos, señalando hacia la dirección de la vieja propiedad. Los padres se miraban desconcertados. Aquello ya no parecía un simple juego infantil. Había algo más profundo, algo que les erizaba la piel aunque no supieran exactamente qué. Decidieron llevarla con el médico, pensando que tal vez algún problema de salud estaba causando esas visiones o esos miedos tan intensos. El doctor revisó a la niña y no encontró nada fuera de lo común. Les recomendó observarla y mantenerla tranquila. Pasaron algunas semanas y la situación parecía estabilizarse. Lucía volvió a jugar con normalidad, aunque seguía evitando mirar hacia la finca. Una noche de viernes, sin embargo, todo cambió drásticamente. El padre fue despertado por el ruido de varios vehículos que pasaban por el camino de tierra frente a su casa. Miró por la ventana y vio al menos 3 camionetas que se dirigían hacia la finca abandonada. Las luces de los faros iluminaban brevemente las paredes deterioradas antes de perderse entre los árboles. «Debe ser algún comprador interesado en el terreno», pensó mientras volvía a la cama, aunque algo en su interior le decía que aquello no era normal. ¿Quién visitaría una propiedad a esas horas de la madrugada? A la mañana siguiente, encontró a Lucía temblando en su cama, con fiebre alta y los ojos vidriosos. La niña balbuceaba palabras incoherentes, pero entre ellas se repetían frases que helaban la sangre. «Están gritando. Quieren salir. Hay muchos. Hay muchos». Su esposa llamó inmediatamente al médico mientras él sostenía a su hija, sintiéndose completamente impotente. La fiebre de Lucía duró 3 días completos. Los médicos no encontraban explicación para su estado. No había infección, no había virus identificable, pero la niña se consumía entre sudores fríos y delirios que hacían llorar a su madre. Repetía nombres que nunca había escuchado antes. Describía lugares que una niña de su edad no podría conocer. Hablaba de un sótano oscuro, de paredes húmedas, de puertas que nunca se abrían. Cuando finalmente la fiebre cedió,
Lucía quedó callada durante días, ya no jugaba, apenas comía, y sus ojos parecían haber perdido ese brillo que caracteriza a los niños de su edad. Sus padres estaban destrozados, sin saber qué hacer para ayudarla. Fue después cuando todo cobró un sentido aterrador. El padre regresaba del trabajo cuando vio que la calle estaba bloqueada por patrullas y vehículos oficiales. Varios vecinos se agolpaban en las esquinas, murmurando y señalando hacia la finca abandonada. El corazón le dio un vuelco cuando comprendió hacia dónde se dirigían todos esos uniformados. Se bajó del auto y se acercó a un grupo de vecinos que conocía. Lo que escuchó lo dejó paralizado en el sitio. La finca había sido utilizada durante años como un lugar de desaparición. Las autoridades habían recibido información anónima y al excavar encontraron evidencias de lo que había ocurrido allí. No dieron detalles específicos frente a la gente, pero los rumores corrían como fuego entre los presentes. El hombre sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Su casa estaba a menos de 100 metros de ese lugar. Su hija había jugado en ese jardín. Su familia había dormido todas las noches a metros de distancia de esas atrocidades. Las palabras de Lucía resonaron en su mente con una claridad brutal. Los fantasmas de enfrente me piden ayuda. Esa noche no pudo dormir. Las imágenes de las camionetas que había visto semanas atrás volvieron a su memoria. Ahora todo tenía sentido de la manera más horrible posible. Aquellos vehículos no llevaban compradores ni visitantes inocentes, y su hija, su pequeña Lucía, de alguna forma había percibido lo que estaba ocurriendo. Pasaron meses antes de que pudieran hablar del tema abiertamente en familia. Decidieron mudarse, alejarse de ese lugar que ahora les producía náuseas solo de recordar. Pero antes de partir, una tarde mientras empacaban, Lucía se acercó a su padre con esa expresión seria que había adoptado desde su enfermedad. «Papá», le dijo con voz suave pero firme, «ya no están tristes». El padre se arrodilló frente a ella, tomándola de las manos. «¿Quién es mi amor?» «Los fantasmas de enfrente. Ya no me piden ayuda. Dijeron que gracias por escucharlos. Dijeron que ya pueden irse». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas del padre. Abrazó a su hija sin saber qué decir, sintiendo un escalofrío recorrer toda su columna. «Pero papá», continuó la niña, «había muchos. No solo los señores y señoras, también había niños. Niños como yo. Lloraban mucho. Extrañaban a sus papás». El hombre cerró los ojos con fuerza, tratando de contener el llanto. El horror de imaginar lo que aquellas personas habían sufrido, especialmente los más pequeños, era demasiado para soportar. Se preguntó cuántas familias seguirían buscando a sus seres queridos, sin saber que estuvieron tan cerca todo ese tiempo. Finalmente se mudaron a otra ciudad, pero las pesadillas nunca lo abandonaron del todo. Cada vez que veía una finca abandonada, cada vez que pasaba por un terreno baldío, no podía evitar preguntarse qué secretos oscuros escondería, y cuando miraba a su hija, ahora recuperada y sonriente nuevamente, agradecía que hubiera sido lo suficientemente fuerte para sobrevivir a aquella experiencia que ningún niño debería vivir. Lucía nunca volvió a hablar del tema por iniciativa propia, pero en noches de tormenta, cuando los relámpagos iluminaban su habitación, su padre la encontraba despierta, mirando por la ventana como si buscara algo. Y aunque nunca lo dijo en voz alta, él sabía que una parte de su hija siempre permanecería conectada con aquellos que le pidieron ayuda desde el otro lado, con aquellos que solo querían ser encontrados, con aquellos que necesitaban que alguien, aunque fuera una niña pequeña, supiera que habían existido. Los fantasmas de enfrente finalmente descansaron, pero su recuerdo permanecería para siempre en la memoria de esa familia, que estuvo tan cerca de la oscuridad sin saberlo. Les voy a contar la historia más aterradora de mi vida, algo que me ha perseguido durante 13 años y que hasta el día de hoy no me deja en paz. Mi nombre es Fabi. Tengo 26 años y vivo en Coacalco, un lugar del Estado de México donde las historias de aparecidos y cosas extrañas siempre han formado parte de las pláticas entre vecinos. Pero lo que a mí me pasó va más allá de cualquier cuento que se escuche por ahí. Esto es real, tan real como el aire que respiro y tan presente como mi propia sombra.
Todo comenzó cuando tenía 13 años. Era una chica de carácter fuerte, de esas que no se dejaban de nadie, con un genio que se encendía muy rápido. Me molestaba con facilidad y cuando me enojaba, el mundo entero se daba cuenta. Era normal que en mi casa hubiera gritos y portazos cuando algo no me parecía. Recuerdo que esa noche, una noche como cualquier otra, mi mamá me había regañado por algo. No recuerdo exactamente qué fue, pero sí recuerdo lo enojada que estaba. Me fui a mi cuarto furiosa, cerré la puerta con fuerza y me tiré en la cama. Estaba tan molesta que hasta me costaba respirar del coraje que sentía. Me quedé ahí, acostada boca arriba viendo el techo en la oscuridad de mi habitación. Poco a poco el enojo empezó a pasar y el cansancio me fue venciendo. Estaba a punto de quedarme dormida cuando sentí algo extraño. Mi colchón se hundió, como cuando alguien se sienta a tu lado en la cama. Pensé que era mi mamá que había venido a verme, así que no le di importancia. Pero entonces lo sentí. Algo, o alguien, se acostó sobre mí. No era el peso de una persona normal. Era algo mucho más pesado, algo que me aplastaba el pecho y no me dejaba respirar bien. Quise moverme, pero no pude. Mi cuerpo estaba completamente paralizado. Intenté gritar, intenté llamar a mi mamá, pero de mi boca no salía ningún sonido. Fue entonces cuando lo escuché, una respiración, lenta, profunda y muy cerca de mi oído derecho. Tan cerca que podía sentir el aire caliente rozando mi piel. Era una respiración pesada, como si lo que estaba sobre mí hubiera corrido durante horas. El pánico se apoderó de mí. Intenté rezar, intenté pedir ayuda a Dios, a la Virgen, a quien fuera, pero las palabras no salían. Era como si algo me hubiera sellado la boca y la mente. Lo único que podía hacer era estar ahí, sintiendo cómo ese peso sobre mí se hacía cada vez más fuerte, más pesado, más real. La respiración seguía en mi oído, constante, y podía sentir cómo algo frío recorría mi cuerpo. No sé cuánto tiempo pasó, si fueron minutos u horas, pero se sintió como una eternidad. De repente, todo se detuvo. El peso desapareció. Pude mover mis brazos y mis piernas y lo primero que hice fue encender la luz de mi cuarto. No había nadie. Estaba completamente sola. Mi puerta seguía cerrada, la ventana también. Pero yo sabía que algo había estado ahí conmigo. Lo había sentido, lo había escuchado. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que se me iba a salir del pecho. Me quedé despierta el resto de la noche con la luz encendida sin atreverme a cerrar los ojos. Al día siguiente no le dije nada a nadie. Pensé que había sido una pesadilla, de esas que se sienten muy reales. Pero en el fondo, yo sabía que no lo era. Y lo peor estaba por venir. Desde esa noche todo cambió. Mi carácter se volvió peor, mucho peor. Me enojaba por todo y por nada. Explotaba de una forma que ni yo misma me reconocía. Era como si algo dentro de mí se hubiera despertado. Algo oscuro que me hacía querer gritar y romper cosas. Mi mamá estaba muy preocupada. Me decía que ya no era la misma, que algo malo me estaba pasando. Y tenía razón. Pero lo del carácter no era lo único. En casa de mi abuela empezaron a pasar cosas muy raras. Las puertas se cerraban solas, aunque no hubiera corriente de aire. Escuchaba que alguien me llamaba por mi nombre cuando estaba sola en alguna habitación, pero al voltear no había nadie. Sentía que alguien me observaba todo el tiempo, una mirada pesada clavada en mi espalda. A veces, al pasar por el pasillo, veía de reojo una sombra que se movía rápido y desaparecía al instante. Mi abuela también empezó a notarlo. Me preguntaba si me sentía bien, si había hecho algo, o si me había metido con cosas que no debía. Mi mamá, viendo que mi comportamiento se ponía cada vez peor y que yo me volvía violenta sin razón, decidió llevarme con mi tía. Mi tía era diferente al resto de la familia. Ella sabía de cosas, de energías, de cómo limpiar a las personas cuando algo malo se les pegaba. Recuerdo que cuando llegamos a su casa me miró directo a los ojos y su expresión cambió. Se puso seria, muy seria. Me sentó en una silla en medio de la sala. Había velas encendidas y un olor a hierbas que no reconocí. Mi tía empezó a pasar sus manos alrededor de mi cuerpo sin tocarme, como si estuviera sintiendo algo que yo no podía ver. Cerré los ojos porque todo me parecía extraño, incómodo.
Fue en ese momento cuando lo escuché. Una voz, pero no venía de afuera. Venía de dentro de mi propia cabeza. Era una voz grave, muy grave, tan profunda que me hizo temblar. Y me dijo con toda claridad: no deben saber de mí. Abrí los ojos asustada y miré a mi tía. Ella seguía haciendo lo suyo, pero yo sabía que algo estaba ahí conmigo, algo que no quería ser descubierto. Cuando mi tía terminó, se sentó frente a mí con una expresión que nunca le había visto. Llamó a otras personas que también sabían de estas cosas, y todos me miraban con una mezcla de preocupación y miedo. Hablaban entre ellos en voz baja, y yo alcanzaba a escuchar palabras como pesado, fuerte y peligroso. Finalmente mi tía le dijo a mi mamá que yo estaba acompañada por algo muy fuerte, algo que no era normal, y que necesitaba ayuda de alguien con más experiencia. Así fue como terminé en casa de un señor al que todos llamaban el maestro. Era un hombre mayor, de mirada tranquila pero firme. Cuando me vio, se acercó y me tomó la mano. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Me miró fijamente y me dijo: te puedo ver, y sabes qué es lo que haré contigo. No entendí sus palabras en ese momento, pero sí entendí que él sabía exactamente lo que me estaba pasando. Me llevó a un cuarto donde había un círculo pintado en el piso, velas por todos lados y figuras religiosas que no conocía. Me pidió que me parara en el centro. Cuando lo hice, empecé a sentir cosas muy raras. Una ira que no era mía me llenaba el pecho. Quería salir corriendo, quería gritar, quería golpear algo. Pero al mismo tiempo, cuando veía ciertas figuras en el cuarto, sentía miedo y respeto, como si una parte de mí supiera que no debía faltarles al respeto. El maestro empezó a rezar. Me pidió que rezara con él el Padre Nuestro. Algo tan simple, algo que había rezado 1000 veces en mi vida, pero no podía. Las palabras no salían. Intentaba, pero era como si algo me tapara la boca. Y entonces sentí como mis brazos, que tenía levantados, empezaron a bajar solos. Yo no los estaba bajando. Algo los estaba jalando hacia abajo con mucha fuerza, y me empecé a reír. Una risa que no era mía. Una risa fuerte que salía de mi boca sin que yo pudiera controlarla. Escuchaba mi propia risa y me aterraba porque yo no me estaba riendo. Era otra cosa la que se reía a través de mí. El maestro siguió rezando más fuerte. Yo sentía que algo dentro de mí luchaba contra él, contra las oraciones, contra todo lo que estaba pasando. Mi mamá me contó después que yo gritaba de dolor, pero yo juro que lo que recuerdo es haberme reído sin parar. Mi cuerpo se movía solo, se retorcía, y de repente empecé a sentir un ardor terrible en la espalda, como si algo me estuviera arañando la piel. Cuando todo terminó, mi mamá levantó mi playera y lo que vio la dejó helada. Tenía marcas en toda la espalda, rasguños profundos, como si alguien me hubiera arañado con uñas muy largas. También tenía marcas de mordidas, perfectamente definidas, con la forma de unos dientes que no eran humanos. Mi mamá empezó a llorar. Yo estaba agotada, confundida, sin entender bien qué había pasado. El maestro se sentó a mi lado y me explicó algo que nunca voy a olvidar. Me dijo que cuando los bebés nacen, vienen con una protección natural, algo que los cuida de las energías malas y de las cosas oscuras que existen en este mundo. Pero yo nací sin esa protección. Por eso, desde chica absorbía todo lo negativo que había a mi alrededor. Cada pelea, cada discusión, cada energía mala, todo eso se me quedaba pegado como si fuera una esponja. Y con el tiempo, eso atrajo a algo, a un ente oscuro que vio en mí una oportunidad. Me dijo que lo que había pasado esa noche cuando tenía 13 años no fue casualidad. Ese ente aprovechó mi enojo, mi vulnerabilidad, y decidió quedarse conmigo. Entró en mi vida y desde entonces me había estado acompañando, alimentándose de mi ira, haciéndome más violenta, más oscura. El maestro hizo un ritual para sacarlo, o al menos para debilitarlo. La parte más intensa fue cuando me hizo caminar sobre una estrella hecha de fuego. Sí, fuego real. Yo vi las llamas, sentí el calor, pero cuando puse mis pies descalzos sobre ellas, no me quemé. No sé cómo explicarlo.
Caminé sobre el fuego sintiendo el calor pero sin que me hiciera daño. Y fue ahí, parada en medio de esas llamas, que finalmente pude rezar. Las palabras del Padre Nuestro salieron de mi boca con claridad, sin interrupciones, sin que nada me detuviera. Cuando terminó todo, sentí un alivio enorme. Era como si un peso gigante se hubiera quitado de encima de mí. Respiraba más fácil. Mi mente estaba más clara. Pensé que todo había terminado, que finalmente era libre. Pero antes de irme, mientras seguía ahí sentada recuperándome, escuché la voz otra vez. Esa misma voz grave y profunda que había escuchado en casa de mi tía. Pero esta vez no venía de mi cabeza. Venía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Me dijo con una calma que me heló la sangre: hagas lo que hagas, jamás te librarás de mí. Han pasado 13 años desde ese día. 13 años en los que he intentado seguir con mi vida de forma normal. He trabajado, he estudiado, he tratado de ser feliz. Pero él sigue ahí. Sé que sigue ahí porque lo siento. Lo escucho en mis sueños donde me visita y me recuerda que nunca se fue. Escucho ruidos en mi casa cuando estoy sola, cosas que se mueven sin razón. Veo sombras que se deslizan por las paredes. Y lo peor de todo es que sigue lastimándome, mi espalda. A veces, sin razón alguna, empieza a arderme la espalda de una forma horrible. Es un dolor profundo, como si algo me estuviera clavando garras en la piel. Cuando me reviso en el espejo, ahí están, nuevas marcas, nuevos rasguños, a veces pequeños, a veces más grandes. Aparecen de la nada cuando estoy dormida o cuando menos lo espero. Es su forma de recordarme que nunca se fue, que sigue conmigo. He aprendido a vivir con esto. No tengo otra opción. He vuelto con otros maestros, con otras personas que saben de estas cosas, y todos me dicen lo mismo. Es algo muy fuerte, algo que no quiere irse. Algunos me han ayudado a controlarlo un poco, a que no sea tan intenso. Pero nadie ha podido quitármelo por completo. Hay noches en las que tengo miedo de dormir, porque sé que en mis sueños él me estará esperando. Hay días en los que siento esa mirada clavada en mi espalda y sé que está ahí, observándome, recordándome que le pertenezco de alguna forma. He aprendido a rezar, a protegerme, a no dejar que la ira me controle como antes. Pero él es paciente, está esperando. A veces me pregunto qué fue lo que realmente pasó esa noche cuando tenía 13 años. ¿Qué fue lo que llamé sin querer? ¿Por qué yo? ¿Por qué nací sin esa protección que tienen los demás? Pero las respuestas nunca llegan. Lo único que sé es que no estoy sola. Nunca he estado sola desde entonces. Si están escuchando esto, si alguna vez sienten que algo los acompaña, que algo no está bien, no lo ignoren. Busquen ayuda antes de que sea demasiado tarde, porque una vez que algo así entra en tu vida, es muy difícil sacarlo. Y si es lo suficientemente fuerte, si realmente quiere quedarse contigo, tal vez nunca puedas librarte de él. Yo lo sé bien, porque después de 13 años, sigo viviendo con el ente que me acompaña. Y aunque he aprendido a vivir con este miedo, con esta presencia constante, hay algo que nunca podré olvidar. Sus palabras, su promesa: jamás te librarás de mí. Y hasta ahora ha cumplido su palabra.